75% de las empresas mexicanas trabajan en implementar chatbots con inteligencia artificial en los próximos 3 años, pues 65% de los consumidores mexicanos prefieren chatear con autómatas por su rapidez y precisión. No obstante, 40% de las empresas considera que la falta de información es una de las principales barreras para poder implementar precisamente el uso de los chatbots. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Oye, por lo que entiendo, tu negocio tuvo que ver algo con las chelas, o sea, empezó en las chelas. Platícanos un poco cómo fue el arranque de tu negocio. Sí, es muy curioso, así comenzó. En realidad yo conocí a mi cofundador en la universidad, estudiábamos computación en la UNAM, pero nos gustaba participar en estos hackathons, en estos concursos de programación, en donde en 24 o 48 horas tienes que desarrollar una idea, un producto. Pero hubo uno muy importante en 2016, en el que participamos, fue en las oficinas de Google. Y ganamos ese hackathon. El reto era desarrollar una aplicación para algo relacionado con cervezas. Entonces, lo que hicimos con el premio fue, en lugar de repartirlo... ¿Cuánto ganaron? Fueron 150,000 pesos. 150,000 pesos de ese entonces. Exactamente. Ok. Y bueno, en lugar de repartírnoslo, lo que hicimos fue rentar una casa en Silicon Valley. Pudimos haber desarrollado lo que queríamos en cualquier lugar, pero teníamos la premisa de que si podíamos desarrollar algo en 24 o 48 horas, ¿qué pasaría si estuviéramos 30 o 40 días enfocados en algo? Muy bien. Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos a La Honda, California, en Silicon Valley, un bosque como a 1 hora de San Francisco, y ahí comenzamos a construir esta tecnología que hoy estamos utilizando en la empresa. ¿A quién llegaron? ¿A quién conectaron? Porque si tuvo que ver esto con Google en su momento, ¿fue con Google también? ¿O cómo se... Digo, no llegas a Silicon Valley, rentas una casa y en una esquina te pones a chambear? ¿O cómo se dio eso? Pues en realidad sí, fue un poco así. Fue más que nada para aislarnos, estar en ese ambiente tecnológico. Algo curioso, una anécdota, es que esa casa la rentamos en Airbnb y era de un profesor de inteligencia artificial de Stanford. Entonces la casa tenía muchos libros de inteligencia artificial que nos sirvió de inspiración y también para consultarlos en ese momento que estuvimos creando la tecnología. O sea que sí fue más bien como yo pensé que no era. Exacto. O sea, sí fue la casa, fue el ambiente, en fin. Y luego, ¿qué haces? O sea, fueron y en ese momento desarrollaron un poco lo que hoy estás haciendo. O sea, los chatbots, ¿o qué hicieron ahí? Exactamente. Vimos una oportunidad de negocio y tecnológica porque en ese momento lo que se le llama procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente que las computadoras puedan entender lo que decimos los humanos en texto o en voz, era muy deficiente en español. Habían muy buenos avances en inglés, pero en español no. Entonces quisimos ir a desarrollar esta tecnología. ¿Para qué? Para que pudiéramos ayudar a los comercios, a los negocios. En realidad vimos una oportunidad de negocio también para ayudar a las microempresas, a las personas que empezaban a vender por redes sociales, para que tuvieran un robot que pudiera vender por ellos. O sea, primero empezaste pensando, creo que habrá cambiado después, de que era un negocio donde tus clientes iban a ser las microempresas. ¿Pero qué iban a hacer? ¿Iban ellos a tener un chatbot también para vender en línea a sus clientes? Exactamente, así comenzamos con esa idea porque queríamos darles un robot que vendiera totalmente por ellos. Sabemos que las microempresas pues tienen una persona o dos que se encargan de hacer el producto. Imagina que hacen pasteles, que hacen cupcakes o cualquier otro producto y pues nadie les está ayudando a vender. Entonces quisimos ayudarles a que este robot mostrara su catálogo de productos hasta que cobrara, ¿no? Hiciera todo el proceso de venta por ellos. Entonces así comenzamos. Ahora eso me imagino que así como negocio probablemente no era el negocio para ustedes, igual está para empresa, pero pues para que de esas utilidades te dieran a ti algo para que para ti fuera buen negocio, probablemente no se dio. ¿Te moviste a empresas más grandes? Sí, totalmente. ¿Cambiaron a clientes más grandes que sí pudieran de alguna manera incorporar esta tecnología y llegar a miles de clientes?
Exactamente, justo así como lo describes pasó. En realidad estábamos enfocados en estas pequeñas empresas cuando comenzamos la compañía y sí, ganábamos una pequeña comisión por cada venta. Claro. Pero la verdad es que aunque las microempresas les parecía muy interesante y les gustaba el producto, pues en realidad era muy poco el uso porque recibían 10 o 15 conversaciones al día. Entonces no había necesidad. Sin embargo, pues conocimos varias empresas en el transcurso que estuvimos desarrollando la tecnología y ellos mismos nos buscaron, nos contactaron porque las grandes empresas sí tenían esa necesidad. Tenían que automatizar y tenían que responder miles de conversaciones diarias. O sea, ¿cuál es el chatbot de después con la inteligencia artificial con respecto a cómo era antes? Buenísimo. Lo que se busca con estos robots, tal cual, en chat pues son los chatbots, en llamadas telefónicas se les llaman voicebots, es que pues tienen que entender lo que el usuario nos está diciendo y con eso generar una respuesta. Normalmente se le entrena con conocimiento para que pueda responder esas preguntas frecuentes que normalmente llamamos para preguntar a cualquier empresa. ¿Qué cambió con la inteligencia artificial? Te diría que en realidad desde que comenzamos se utiliza inteligencia artificial, pero es el tipo de inteligencia artificial lo que está haciendo todo el cambio. ¿A qué me refiero? Hace aproximadamente 3 años ocurrió este boom de la inteligencia artificial generativa con ChatGPT, que lo conocemos muy bien, y pues eso cambió todo, ¿no? La forma en que se están construyendo no solamente este tipo de soluciones como chatbots y voicebots, sino muchas otras en diferentes industrias. Entonces la gran diferencia con lo que está ocurriendo ahora es que los chatbots y los voicebots pueden ser mucho más naturales. Ahora sí entienden entre comillas, porque no es entendimiento humano, claro, pero entienden mucho mejor lo que el usuario le está solicitando y pueden hacer cosas mucho más interesantes que antes no se podía. Me platicabas también de que a nivel público también se ven avances en algunos municipios, en algunos gobiernos, en donde entonces los usuarios están pudiendo acudir a pedir información, no sé, su predial, lo que les toca pagar, y además a través del WhatsApp ya se hace la aplicación para dirigirte al pago. O sea, ¿esto es algo que está siendo cada vez más común? Sí, exactamente. Es algo que hemos visto mucho y que sobre todo explotó con la pandemia. Y es que, bueno, pues antes teníamos que ir a una sucursal, a un kiosco, a hacer el pago de tenencia, el pago de predial, por ejemplo. Y bueno, pues ahora muchos municipios y estados están implementando esta tecnología de robots, chatbots, para que puedas pagar estos servicios por medio de WhatsApp. Bueno, pues eso es fantástico para los usuarios, para nosotros los usuarios, porque es muy rápido y muy amigable hacerlo. Y también para el gobierno, porque entonces tienes de alguna manera garantizado el facilitar el pago. También te preguntaba, existe, digamos, preocupación, me ha tocado ponerle un artículo a ChatGPT, pedirle que me haga un resumen, y me contestó una cosa maravillosa, pero no tenía nada que ver con el artículo. Y yo mismo le dije, oye, eso no se hace, no me estás poniendo el artículo. Ah, sí, tiene razón, pero es lo que hubiera contestado si lo hubiera leído. Entonces, ¿eso qué es? Creo que le llaman alucinaciones. Sí, acabas de mencionar uno de los fenómenos más interesantes que ocurren en esta nueva tecnología de los Large Language Models, así es como se le llaman, los grandes modelos de lenguaje, y es que pueden tener alucinaciones. ¿Qué significa esto? Que le preguntamos algo y como su modo de funcionamiento es que predice la siguiente palabra más probable con respecto a lo que le estamos preguntando, pues no tiene certeza de lo que está diciendo, de lo que está generando. Entonces, bueno, pues este es uno de los grandes retos que se tiene sobre todo a nivel empresarial para prevenirlo y disminuir esas probabilidades de que eso ocurra, dándole información certera, justo como lo que comentamos. Sí, okay. Hay un concepto bien interesante que está surgiendo en los últimos meses que se le llaman agentes de inteligencia artificial. Sí. Y esto ocupan como base estos modelos, de estos Large Language Models. Lo que hacen es que no solamente predicen la siguiente palabra que te van a decir, sino que también identifican qué acciones pueden hacer. En este caso era leer el PDF. Okay. Y también pueden ocurrir alucinaciones de esas llamadas a funciones o llamadas de herramientas. Entonces alucinó que había hecho la lectura de tu PDF, pero simplemente no lo hizo. Ok. Aquí fue más honesto y me dijo que no lo leyó, porque no pudo entrar. Pero se puso a imaginar la respuesta, que por cierto fue buenísima. Ahora, eso a ustedes como empresa o a la empresa a la que tú le prestas el servicio le debe de preocupar, porque pudiera darle una reacción, una respuesta equivocada y tú lo que quieres es que la respuesta sea veraz. ¿Cómo se evita eso? Sí, definitivamente es uno de los principales retos y de los principales enfoques que se deben de tener a nivel empresarial. Y eso se previenen con muchas herramientas, con una serie de cosas. Pero unas de las más importantes se le llaman guardrails o políticas que se le pueden dar al modelo para que no simplemente sea un modelo el que esté generando la respuesta, sino que haya otro incluso que lo esté revisando así mismo. Lo leí el otro día leyendo estos temas y esos famosos guardrails, ¿no? De que
creo que lo que decía era algo así, que la inteligencia artificial no estaba hecha para mentir. Entonces, por ejemplo, ya me acordé del ejemplo, hablaban de China, y entonces cuando tú te metes, creo que a DeepSeek o en China o lo que sea, la primera respuesta es que sí ocurrió Tiananmen. Pero después sí existe otra inteligencia artificial que corrige que no debe de estar contestando esas cosas. Entonces, aparentemente la inteligencia artificial como que dice la verdad, no está hecha para mentir, ¿no? Deja preguntarte una cosa que me llamó la atención el otro día en una entrevista, un podcast del Financial Times, entre el editor, que se apellida Wolf, y Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. Y es el primero donde oigo, quizá por hacerse el interesante, pero es el primero que oigo que no estoy tan seguro que esto de la inteligencia artificial vaya a ser tan dramático. No estoy seguro que vaya a ser tan transformador, o no mucho más que incluso muchas otras tecnologías como las que hemos tenido, la electricidad, por ejemplo, o la aparición de la máquina de motor. O sea, fue el primero que no oigo que es esto de no, va a cambiar el mundo, todo va a ser diferente, los empleos se van a perder o se van a transformar. Tú te dedicas a esto. ¿Cómo la ves? Tal vez estoy un poco sesgado, la verdad es que soy ultra optimista en este sentido. Creo que van a haber grandes cambios. En realidad creo que la inteligencia artificial va a ser clave para otro tipo de avances. Todo lo que estamos viendo, cómo se aceleran los avances que vemos día con día en la inteligencia artificial, simplemente van a ser la clave para avances en otras áreas de conocimiento, en biología, en medicina, en química. Eso es lo que va a ocurrir. Y con eso que mencionas... O sea, ¿qué? ¿Un detonador? ¿Un catalizador? Pero va a ser... Pero a veces el miedo de muchas personas es que muchos de los trabajos que se pueden automatizar o repetitivos se van a eliminar. Y entonces decía Paul Krugman, sí, dice, pero el del plomero no, el del electricista no, el de la construcción no. Y entonces esos empleos que a veces con otras tecnologías hubieran desaparecido, esos van a ser quizás hasta los que ganan más. Y en cambio a veces el que era el que hacía el código, el del software, el que en teoría iba a ser el empleo, ese es el que podría desaparecer. ¿Cómo sientes eso? O sea, ¿sí le pega a diferentes niveles de empleos? Sí, totalmente. Creo que finalmente se van a tener que transformar los empleos y ahora sí los que se van a transformar principalmente son los que mencionas. Cuestiones como de diseño, abogados, programación, incluso esos que veíamos lejos de automatizarse. Bueno, pues nos dimos cuenta que ahora estas tareas que requerían, entre comillas, pensamiento lógico, pues sí se puede automatizar una gran parte. No digo que todo, definitivamente van a seguir siendo muy importantes todas estas roles, todas estas personas, todas estas profesiones, pero se van a tener que transformar. ¿Qué mensaje podrías decir para concluir, sobre todo a la gente joven en México, a la inteligencia artificial como una actividad profesional? O sea, porque ya dijiste pues que sí crees que se va a transformar, entonces yo soy de los que digo, pues ya no me queda claro que el abogado, que el contador, que el fiscalista vaya a ser tan productivo, salvo que use muy bien inteligencia artificial. ¿Qué puedes decirle a los jóvenes como un área de oportunidad, como comentario final? Yo los invitaría a estar siempre curiosos, siempre aprendiendo todas estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías, porque en realidad creo que lo podemos ver como una similitud con lo que ocurrió con el Internet, ¿no? Eso fue el camino para transformar muchas otras industrias y eso está pasando con la inteligencia artificial. Entonces necesitamos conocerla, necesitamos estar al día y los invitaría a eso, a que estén atentos, a que estén curiosos, para que no solamente seamos usuarios de esta tecnología, sino que la construyamos. Se dediquen o no al mundo de la tecnología digital, a la inteligencia artificial, lo que es un hecho es una tecnología que llegó para quedarse y creo que siempre va a estar con más ventajas comparativas el que la use que el que no la use. Entonces yo creo que aquí también me sumaría yo a la recomendación de estar activos, de estar informados y cada quien verá en su vida y en su profesión qué tanta utilidad le puede dar, pero no la podemos ignorar. Vicente, gracias por estar aquí con nosotros en Hora Futuro. Muchas gracias por la invitación. Gracias.